¿Alguna vez alguien se ha burlado de ti por la manera en que tú buscas a Dios? Mical, ella vio el baile, pero ella no entendió la adoración. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 16 nos dice que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Mical, quien era la hija del rey Saúl, esta mujer a quien Saúl entregó a David como esposa, pero a cambio de esto Saúl pidió como dote 100 prepucios de sus enemigos los filisteos, pero David les trajo 200, para que no hubiera duda alguna de entregarla a él como esposa. Mical dice la palabra que ella amaba a David. Esto está en 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 20. Esta mujer ayudó a David a escapar de su padre cuando éste lo buscaba para matarlo, y éste en venganza la entregó a otro hombre. 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 44 nos dice: Porque Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galín. En ese tiempo, las mujeres no decidían con quién casarse, sino que los padres eran quienes acordaban el matrimonio. Pasó el tiempo y David se encontraba huyendo de Saúl hasta el día en que éste murió. Y David entonces, cuando llega el momento de su reinado en Israel, ordena que se le sea devuelta a su esposa Mical, porque él nunca la había desechado, sino que Saúl había decidido entregarla a otro hombre. En 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 16 nos indica que su marido fue a entregarle y que este hombre amaba a Mical, porque cuando él fue a entregarla, este hombre estaba triste y lloraba por ella. No dice que Mical lloró, sino que su marido lloró. La pregunta es esta: ¿estaría Mical alegre porque había sido devuelta al hombre que un día había amado? Una vez ya contado un poco sobre esta mujer, nos dice la palabra que David estaba gozoso porque el arca al fin sería llevada a su casa, y él danzaba con fuerza, y no solamente él, era todo el pueblo. El punto era que esta mujer, cuando le vio, le menospreció en su corazón. ¿Por qué esta mujer pensó que esa no era la aptitud de un rey? Esta mujer juzgó a David desde una perspectiva fría, orgullosa y externa, guardando su desprecio interior. Y es que sin duda alguna, a esta mujer no le agradaba la manera en la que el rey David adoraba al Señor. Y esta mujer no solo lo despreció en su corazón, sino que aparte salió y se lo dejó saber a él mismo. Pero David le respondió con toda firmeza: Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Y también le dijo: Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y qué manera tan firme en la cual David le habló a Mical. Cuando leemos la palabra, ella nos dice que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es claro que David no danzaba para que el pueblo lo viera, sino que él lo hacía en señal de agradecimiento a Dios, porque Jehová nunca lo había abandonado y siempre había estado con él. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros nos hemos topado con una Mical que nos ha despreciado en algún momento por la manera en cómo adoramos y servimos al Señor, por la manera en cómo nosotros nos comportamos cuando sentimos la presencia de su Santo Espíritu? Pero la palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos, capítulo 105, versículo 6, que todo lo que respire debe alabarlo. Y también nos dice en el Salmo 106:1, alabad a Jehová, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Ahora bien, la manera de cómo culmina esta historia es que ella nunca pudo tener hijo, hasta su muerte, dice la palabra, lo que nos deja claro que Dios le cerró su vientre a causa de la crítica y del menosprecio que le hizo a David, el ahora ungido de Jehová. Y muchos sabemos que para ese tiempo una mujer que no tuviera hijos sería menospreciada, estaría triste y viviría amargada toda su vida. Por eso es tan importante que nosotros respetemos la manera de cómo vemos a los demás adorar al Señor,
Simplemente enfócate en cómo tú le adoras al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque cada quien tiene su esencia y su personalidad para hacerlo. Así que hoy te digo, no te preocupes si tú has sido menospreciada o criticada porque le sirves a Dios, porque esas personas recibirán conforme a sus obras. Y recuerda algo, que la palabra nos dice que de lo vil y de lo menospreciado, a eso escogió el Señor para avergonzar a los sabios. ¡Wow! Qué hermosa enseñanza nos deja esta historia. Y culmino con esta oración. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, que nos enseña y nos nutre cada día. En este momento te pedimos, Dios, que nos enseñes a respetar a nuestros hermanos y la manera en que vemos cómo ellos te adoran, porque solo tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y también sabemos que aquí el único juez eres tú. Gracias por tanto amor y gracias porque sabemos que tu mano aún no se ha cortado para con nosotros. Hoy también te pido, Señor, que tú tengas misericordia de aquellas personas que se burlan al ver cómo nosotros, tus hijos, te adoramos. Permíteles que te adoren, así como nosotros lo hacemos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el ángel de Jehová acampe alrededor de tu vida hoy, mañana y siempre, que seas lleno, lleno, lleno del Espíritu Santo de Dios y que a donde quiera que vayas, su presencia te acompañe. En el nombre de Cristo Jesús, te bendigo. Amén y amén. Y por último, pero no menos importante, no te olvides por favor de suscribirte, darle like, dejar un comentario y nos vemos en una próxima enseñanza si Dios así lo permite. Así que te bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Chao.